Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube. En este caso el vídeo que vamos a colgar va muy en relación con los dos vídeos anteriores que hemos hablado, en el perdón y de la libertad. En esos vídeos nombrábamos cómo el perdón es una capacidad que nos hace más libres, que nos hace crecer, que nos hace madurar, que nos hace tener ganancias emocionales. En el vídeo de la libertad hablábamos de que era un concepto en positivo, y ese concepto en positivo como tal hablaba de la capacidad que tenemos por hacer aquello que realmente nos hace bien. La libertad como la capacidad de elegir aquello que nos hace bien. En este vídeo, al cual casi que me he visto obligado por la continuidad de los dos vídeos anteriores, me parecía muy bueno reflexionar sobre el juicio que nosotros establecemos del comportamiento de los demás. El juicio que hacemos de cómo actúan, cómo piensan, cómo sienten los demás. A veces nuestros juicios, amigos, pueden llegar a ser muy duros sobre el comportamiento de los demás. Y no dudamos nunca, además apoyados en la ley, y nos apoyamos mucho en la ley, para decir que el comportamiento de los demás es erróneo, es un delito, tiene que ser sancionado, castigado, a esta persona hay que enviarla a la cárcel, a esta persona hay que darle un buen escarmiento, que aprenda. Cuando nuestro juicio es duro, muchas veces nos estamos olvidando de describir y analizar cuál ha sido realmente el comportamiento del otro, por qué ha nacido el comportamiento del otro y qué consecuencias ha tenido el comportamiento del otro. De habitual, para establecer nuestros juicios de valor, nos apoyamos únicamente en cuáles son las consecuencias que ha tenido el comportamiento del otro. Si yo en el vídeo inicial de la libertad decía que muchas veces nuestro comportamiento no es un comportamiento libre, es decir, que muchas veces actuamos como esclavos de las heridas emocionales que no hemos resuelto, que no hemos tratado y que no hemos curado, y poníamos el ejemplo de un celoso patológico que controla a su pareja por miedo a perderla, por miedo a quedarse solo, porque perderla supondría reabrir su herida de baja autoestima y de inseguridad personal. Si hablábamos ahí de ese comportamiento que es sancionable, cuando menos sancionable, que es un comportamiento execrable, que a nivel social nos produce repulsa, que rompe por completo la estabilidad de la relación de pareja. Y teniendo todo eso en cuenta, sabemos que causa unas consecuencias muy concretas. En el controlador, en el celoso patológico, causa unas conductas de ansiedad, de preocupación, de desesperanza, de control continuo. Y en la persona que está experimentando los celos patológicos y el control compulsivo de ese celoso patológico, experimenta malestar, depresión, ansiedad, se siente amenazada, se siente vulnerable, se siente constantemente bajo la lupa. Es decir, las consecuencias las tenemos claras y son muy malas. Sabemos que esas consecuencias de ese comportamiento son muy malas. Evidentemente, las conductas del maltrato por parte de un maltratador hacia su víctima, por parte de un abusador hacia sus víctimas, por parte de un violador hacia sus víctimas, esas conductas y esas consecuencias son siempre deleznables y apoyados en la ley podríamos decir que son execrables y que deben ser sancionadas. Por supuesto que sí, pero al margen del ámbito legal y al margen del derecho penal, a mí me gustaría que tuviéramos la conciencia clara del por qué una persona comete esas actuaciones, esos horribles actos que le llevan a hacerse daño a sí mismo y a quien tiene a su alrededor. Porque entendiendo esto, podremos encajar mejor los conceptos de la libertad y del perdón. Si decíamos que nosotros mismos no siempre nos comportamos como queremos y que a veces nos comportamos simplemente como podemos, fruto de ese impulso emocional que nos viene de las heridas emocionales no resueltas, podríamos entender que una persona celosa patológica o que una persona, un maltratador, está actuando, infligiendo un daño a una tercera persona, porque en sí hay una herida emocional que no está resuelta. Por tanto, la condena y únicamente la condena para el cumplimiento de una pena de prisión arreglaría el problema de un maltratador, de un violador, de un abusador o de cualquier conducta errónea que suponga un daño para sí mismo y para otra persona. Amigos, la respuesta es que no. El mero juicio que hacemos en base a las consecuencias que provocan esos actos deleznables ayuda o resuelve en algo que esa persona deje de cometer esas conductas terribles y espantosas. La respuesta es que no. Por tanto, ni el juicio ni la sanción son capaces de arreglar los actos que cometemos que no son de forma libre, sino que son de forma esclavizada en base a las heridas emocionales que no están resueltas. Lo único que puede ayudar a que esas conductas dejen de darse
y luego se puedan sancionar por el daño que han provocado, lo único que puede ayudar a eso realmente es un tratamiento, una intervención psicoterapéutica eficaz destinada a cerrar las heridas emocionales que hay en esa persona, que le llevan a comportarse no como quiere, sino como emocionalmente, con un impulso emocional inconsciente y la mayoría de las veces involuntario, sienten que deben comportarse. Amigos, yo destaco mucho en consulta, porque además me ha tocado vivirlo de cerca, con diferentes pacientes y diferentes víctimas que han pasado por esta consulta, el hecho de la violencia de género y del maltrato. En grado sumo, en el extremo, en la violencia de género, normalmente el hombre puede acabar quitándole la vida a su pareja, en este caso a su mujer. Cuando llegamos a este caso, y podéis analizar la hemeroteca y revisar los casos de violencia de género que acaban en fallecimiento de la pareja, en la mayoría de esos casos decimos que hay algo de fondo que todavía no se ha resuelto y no se ha explicado. ¿El qué? Fijaros, cuando el maltratador acaba por quitar la vida, arrebatar la vida, asesinar a su pareja, en el 70% de las ocasiones acaba en suicidio del propio maltratador. Es decir, en el momento el impulso emocional descontrolado le lleva a matar a su pareja. Es decir, arrebatarle la vida a aquella persona que se supone es la que más le ha querido, la persona que más le ha dado. Ante las sospechas de unos celos, ante las sospechas o la inseguridad de poder perderla, el maltratador acaba por quitarle la vida a su pareja. En cuanto le ha quitado la vida a la pareja, la mayoría de las veces, el 70% de las ocasiones, en ese momento aparece el sistema cognitivo en el sujeto, es decir, deja de funcionar por el sistema límbico y el sistema emocional, y en cuanto ha cometido el acto del homicidio, aparece en funcionamiento el sistema cognitivo. En el momento en el que el maltratador se da cuenta de que ha arrebatado la vida a la persona que más quería, siente que él no debe ni puede seguir viviendo, y acaba en suicidio. Es decir, él mismo se quita su propia vida, porque no es capaz de afrontar lo que acaba de hacer. Es decir, ha actuado bajo un impulso emocional, ha hecho un daño a otra persona, se ha hecho un daño a sí mismo y es incapaz de aceptar que pueda seguir viviendo con ese daño que él ha causado. Y en esos momentos acaba por arrebatar su propia vida. Es decir, muchas veces nuestros comportamientos, nuestros actos, que no son libres, nos llevan a infligir un daño a otras personas o a nosotros mismos. En ese caso, estamos guiados por el sistema límbico, por el sistema emocional, y en particular por las heridas emocionales que no están resueltas, y nos llevan a actuar no como quisiéramos, sino como emocionalmente ese impulso nos manda a actuar, fruto de la herida emocional que tenemos. Insisto, el celoso patológico, antes de ser celoso patológico, ha sido un niño, luego un adolescente, y luego ha empezado en una vida adulta a tener una relación de pareja. Probablemente en su etapa de la infancia y en su etapa de la adolescencia, ese celoso patológico no se sintió querido sin condiciones y sin límites, no se sintió valorado ni se sintió tenido en cuenta. Y ahí empezó a surgir en él una herida emocional potente, herida emocional que le llevó a tener comportamientos que él perdía su libertad y las personas que estaban a su lado les hacía perder la libertad. Por tanto, él no actuaba libremente y sus consecuencias, las consecuencias de sus actos, son deleznables. Pero por muy deleznables que sean, no se eliminan con una pena de prisión, no se eliminan con un castigo, no se eliminan apartándolo de la sociedad. Castiguemos en base a la ley penal que tenemos recogida por derecho, pero ofrezcamos a la vez un tratamiento que busque la reinserción y la rehabilitación de este tipo de personas que cometen los delitos. ¿Por qué? Porque si el objetivo de la humanidad es llegar a entender el comportamiento humano y sabemos que nuestros comportamientos no siempre son libres, que somos capaces de cometer todos los errores y todos los horrores del mundo, antes de emitir un juicio de valor, seamos capaces de entender qué hay en el interior de esa persona que le ha llevado a actuar así. Solo entonces, cuando damos una explicación lógica en base a lo que hay en el interior de esa persona, podemos ofrecer un tratamiento eficaz y así eliminar las conductas que tanto daño hacen a nivel social, a nivel personal y a nivel de pareja. Solo entonces podemos comprender el porqué y la naturaleza de los actos del otro. Esto nos lleva directamente al perdón.
Cuando hablamos del perdón, no hablamos de ser ingenuos, no hablamos de ser tontos, no hablamos de olvidar porque sí, no. En el perdón necesitamos primero comprender, segundo aceptar y tercero ser capaces de perdonar. ¿Qué es comprender? Entender que el comportamiento del otro, la mayoría de sus veces, cuando me ha hecho daño a mí, no ha sido un comportamiento libre. Que esa persona está esclavizada por sus heridas emocionales y que ha actuado no por hacerme daño a mí, sino porque no sabía actuar de otra manera, desde un impulso emocional intenso que no ha sabido controlar. Podríamos pensar en un padre, en una madre que abandona a sus hijos, en un padre, en una madre alcohólico, en un padre o en una madre que no son capaces de sacar adelante la vida de sus hijos. ¿Han querido hacerle daño a sus hijos? Pues la mayoría de las veces, atendiendo a la propia biología, podríamos responder que no han querido hacerle daño a sus hijos. Sin embargo, les han hecho daño. Vivir con un padre o con una madre alcohólicos nos hace daño. ¿Por qué nos hace daño? Porque rompe lo que la naturaleza misma me pide, que es el cuidado, el sentirme valorado, querido y protegido por parte de mi figura de apego. Sin embargo, el comportamiento de ese padre o esa madre habría que explicarlo y entenderlo en un concepto más amplio, que sería en la globalidad de su vida. ¿Por qué es alcohólico esa persona? ¿De qué está esclavo esa persona? Y entonces entenderé que su comportamiento no busca hacerme daño a mí. Ese comportamiento no tiene como intención fundamental hacerme daño a mí. Es que esa persona no podía hacer otra cosa hasta que no se sometiera a un tratamiento donde cerrar las heridas emocionales y por tanto cerrar la esclavitud de sus actos y de su comportamiento erróneo. Ahí es donde puede brotar el perdón. Cuando yo soy libre y entiendo que el comportamiento del otro no está siendo desde la libertad, entiendo que su comportamiento parte de heridas emocionales no tratadas, no cerradas, puedo llegar a perdonar al otro. No perdonar como el que pone un ungüento para aliviar un dolor. No se trata de esto. No es un perdón de quien trata de vivir pisando las flores, viendo que todo es maravilloso y bonito a su alrededor. No, el perdón de quien comprende, entiende y explica el comportamiento del otro, aunque le haya causado consecuencias negativas, porque el otro no es libre, es esclavo. Y ojalá se hubiese sometido a un tratamiento a tiempo para cerrar esas heridas y no hacernos daño. Ojalá lo hubiera hecho. Sin embargo, no sabemos por qué, pero no ha sido capaz. Amigos, replanteémonos que muchas veces nosotros somos los que cometemos esos errores. Somos los que cometemos esos comportamientos que hacen daño a otros. Tú en tu matrimonio, en tus relaciones, en la gente que pasa por tu alrededor, en la forma en la que quieres o educas a tus hijos, en la forma en la que te relacionas con tus amigos. ¿Qué estás buscando? ¿Cómo eres? ¿Qué hay detrás de tus comportamientos? Si te das cuenta que en alguno de tus comportamientos no estás siendo libre, si alguien ya te ha dicho que tienes un comportamiento erróneo que le está haciendo daño, ponte en tratamiento, analiza cuáles son tus heridas, ponte en disposición de cerrarlas para que esos comportamientos puedan desaparecer antes de que lleguemos a cometer horrores o barbaridades en nuestro día a día. Os animo, amigos, a que hagáis esa reflexión y a que entendamos que la libertad, el perdón y el comportamiento van de la mano, que somos libres cuando realmente hacemos aquello que nos construye, que nos edifica, que nos hace mejores, que podemos perdonar cuando el otro nos ha hecho daño, porque nosotros desde nuestra libertad entendemos que el otro no ha actuado libremente. Se ha hecho daño a sí mismo y nos ha podido hacer daño a nosotros, que tiene heridas emocionales abiertas, que le llevan a comportarse no como quiere, sino como puede, y que si se hubiese puesto en un tratamiento a tiempo, a lo mejor no estaríamos hablando de esto. Ojalá esta reflexión nos ayude también a pensar a las condenas que establecemos dentro del sistema judicial, para que además de aislar a los que cometen estas barbaridades en un centro penitenciario, también pongamos mayores recursos por tratar la patología y la psicopatología que hay de fondo en estas personas, poner tratamientos eficaces para cerrar sus heridas emocionales y así evitar la reincidencia y las recaídas. Muchísimas gracias, amigos. Espero que sigáis creciendo, madurando y dándole vueltas a todos estos temas que aquí lanzamos. Buena tarde, amigos.